Y continuando con nuestro programa El Derecho en la Vida Diaria, vamos a retomar también el micro sobre ciberseguridad y ciberdelito que teníamos con el doctor Rubén Ábalos, que es un especialista en el tema. ¿Y ya está en línea, doctor Ábalos? ¿Nos escucha? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Bien, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Aquí retomando de vuelta un poquito en órbita las comunicaciones. Que lo último que me acuerdo que habíamos hablado era de este meme del señor Harold, este hombre húngaro, que le habían usado la imagen, sí. Sí, recuerdo que al final terminó teniendo más fama por eso, porque él era el presidente de la Asociación de Ingenieros o el Colegio de Ingenieros de Hungría. Sí, y fue un final, digamos, positivo en ese caso puntual. ¿Y al principio le costó, pero después le vio la beta y empezó a aprovechar de eso, hasta hizo publicidad con su imagen para empresas reconocidas. Bien darwiniano, doctor. Se adaptó. Sí, se adaptó. Sobrevivió. Bueno. Sí, tal cual. Usted habló Sí, dígame. Lo que la vez pasada habíamos estado comentando, yo no recuerdo si era al aire o fuera del aire, fue lo del hackeo que se comentaba en San Juan, que después salieron muchas noticias, y como hay prensa amarilla en cualquier otro tipo de hechos, en esto también, como que todos los datos ya estaban vulnerados, que se esperaban cientos de denuncias, miles de denuncias, y en realidad lo que había pasado es que una firma de Inglaterra hace permanentes escaneos de red en busca de bases de datos que estén con riesgo de vulnerabilidades. Claro. ¿Esa empresa es privada, pública? Esa empresa no, inglesa. Son privadas. Es una firma privada de ciberseguridad. ¿Y les pagan para que hagan ese trabajo de detectar brechas? Y algo deben, digamos, recibir, o en algo les debe servir, porque si no, me parece que gratuitamente, ellos obviamente deben tener sus clientes, quizás hayan ofrecido algún tipo de solución, eso es algo que se habrá manejado entre la empresa y a quien le informaron. Claro. Pero sí le avisaron que había una fisura, que empezaron a hacer una investigación, y ya el primer parte creo que fue de días antes de que salga la noticia, más o menos un poco más de una semana, que fue el 7 de agosto, la noticia. Y ellos creo que detectaron 28 o 29 de julio. Y informaron que, claro, con anterioridad. En sí lo que acá pasó es como si uno, vamos a pensar, hace una especie de recorrida y ve que hay una puerta abierta. Que haya una puerta abierta no significa que hayan entrado a robar. Puede ser que se la hayan olvidado, y bueno, realmente es así. En materia de ciberseguridad, el no conocer, el no adecuar los métodos y las buenas prácticas, es como ir dejando puertas y ventanas abiertas. Todo depende de quién vea que está la puerta abierta, ¿no? Si se dan cuenta o no me interesa lo que hay ahí. Si se dan cuenta o no, el riesgo estuvieron expuestos los datos de 115.000 personas que tenían los permisos de circulación. Claro, sí. Generalmente la mayoría trabajadores esenciales. Claro, están los datos personales de la persona y del empleador también, porque se pide todo eso para circular. Claro, claro, expuesto estuvo. No sé ahora si surgió alguna denuncia o se tomó conocimiento después de que ya estaba subsanado el inconveniente. Claro, pero esto va a ser cada vez mucho más común escucharlo, más frecuente. Claro, porque ahora desde el gobierno están manejando muchísima cantidad de datos con el tema de la cuarentena. No, es que ahora, a partir del tema de la pandemia, del estar mucho más, incluso el teletrabajo, estar más desde los hogares, de los domicilios, están trabajando no solo la parte privada, sino la parte pública, trabajando remoto. Y si no sabían antes, o sea, nadie viene y enseña medidas de ciberseguridad, nadie hace conciencia digital, todavía no tenemos a nivel público nada articulado, así que en las escuelas se enseñe, o incluso en universidades, por lo menos mínimos conocimientos básicos. Hasta con el Entonces, mismo a partir Zoom, cuando uno va a la clase virtual de la escuela y
que uno está la cara, la imagen. Sí, sí. No, es que ha pasado en eventos que precisamente se referían a ciberdelitos en Zoom, eventos académicos que aparecían personas que no eran parte de los invitados o a insultar o sí, a molestar de algún modo. Sí, sí. Sí. Y además está el tema de someterse a una jurisdicción de un país extranjero, que son esas condiciones de uso, que todos aprietan, que sí, que conocen las condiciones para poder acceder. Y no, lo menos yo leído. no creo eso. Acepto, generalmente y desgraciadamente se da así, y si no, no se tiene el producto. Claro, sí, es una coacción, es el típico contrato de adhesión. Sí, es un tema muy fino, muy sutil para ir trabajándolo, porque también en cada caso concreto hay que ver qué es lo que se necesita de, digamos, realmente para que la aplicación pueda funcionar. Uno por ahí, yo a veces cuando bajo una aplicación observo por qué le hace falta micrófono, por qué, pero después veo que las funciones realmente son necesarias. Pero, o sea, sí, yo le cedo el micrófono a la cámara para filmar un video, pero después no sé si esa cámara que hace con esa información es muy fino, exactamente. Y justamente es la falta de información la falencia mayor. Y estamos en la era de la información y precisamente una herramienta o un arma es la desinformación o la información también. Tiene el doble sentido. Digamos que estamos en una era digamos, una era brillante para todo lo que es los trabajadores en ciberseguridad. Porque es cuando más se los está necesitando. Como por ejemplo el auge que está teniendo el sistema de token. ¿No? Las empresas que manejan los tokens están empezando a surgir con más fuerza en estos momentos. Es que necesariamente sí o sí uno va a necesitar de eso, más a nivel de judicial se están necesitando de los tokens. Y ellos manejan datos, sí, claro, también. Claro. Sí, es un tema muy amplio. O sea, uno a medida que va hablando se va imaginando distintas posibilidades. Pero si profundizara más serían muchísimas más y encima para analizar cada una serían complejas. Es muy al caso concreto, y igualmente por más que hagamos un convenio y digamos esto se hace así, después cómo controlamos que la otra parte a través de las redes realmente lo esté cumpliendo. Claro, y todo vino junto encima, todo esto. Sí, no es lo mismo decir, bueno, yo te contrato para pintar una pared de tal color y ya está, a decir, bueno, yo te contrato para esto que yo no puedo controlar después si realmente es así. Veo la parte que a mí me interesa, pero no veo si mi información realmente está siendo respetada o está siendo desviada. Claro, como lo que pasa en San Juan, que ellos deben haber contratado a alguien para que les haga todo lo que es el proceso de seguridad, y bueno, y parece que no funcionó muy bien. A veces, a veces está dentro de las oficinas públicas hay personas que están capacitadas para armar una estructura, pero es como si yo a un arquitecto le exijo medidas de seguridad extrema. Bueno, puede llegar a haber algo, pero para eso hay que contratar a otra persona en otra especialidad que es la ciberseguridad. Claro. Si no lo tienen, bueno, para que vaya viendo los procesos desde el cero, como se dice, de un soft, para ir avanzando, digamos, en una línea más o menos acertada, porque tampoco no hay nada que no pueda llegar a ser vulnerable. Pero si se toman ciertos recaudos y se van siguiendo normativas como las ISO, por lo menos ya los parámetros son mucho mejores. Yo los equipararía a los especialistas como usted, a los médicos, que el médico ya con ser médico no basta en esta pandemia, se acude a los infectólogos. Entonces tenemos especialistas en informática, pero este es un especialista en ciberseguridad que es más especializado, como un infectólogo. En esa área concreta, claro. Es que esto se ha ido abriendo un abanico, se ha ido desarrollando cada rama de posibilidades, que es así. Antes un poco de programación y conocimientos básicos en otras áreas, pero hoy ya el que es programador, el que hace ciberseguridad va por otro lado y así.
O sea, es complejo y es casi imposible conocer todo. Y aparte, Claro, uno sí. para qué estudiar de todo si solamente se va a dedicar a algo. Claro. No es como si yo estudiara toda la rama de la medicina, pero yo haría, qué sé yo, como dijo usted, infectólogo. ¿Para qué Ujú. desperdiciaría como cultura general? Estaría válido como un conocimiento extra, pero no en otro sentido. Tendría que especializarme sí en una de las ramas y hacerla de la mejor manera. Ujú. Y otra de las cosas que yo veo, doctor, por un lado esta especialización en los sistemas de seguridad, ¿cierto? Pero por otro lado, la indolencia, la indiferencia de otra parte de la sociedad. Y pensando en eso, me vino a la mente lo que se conoce como el síndrome espectador o el efecto espectador, a raíz del, usted lo debe conocer seguramente, el asesinato de Kitty Genovese en Estados Unidos, en Nueva York. Ujú. Que eso fue lo que dio lugar a que se creara, fíjese, ante una crisis surgen las ideas, el servicio del 911. Kitty Sí, Genovese era trabajaba en un bar, sería una mesera, como les dicen ellos, en un claro, barrio de Nueva York, creo que era New Queens, un barrio elegante, ¿no? sí, Volvía a su casa después de trabajar a eso de las 3 de la mañana, Ujú. estaciona el vehículo a la vuelta de su edificio Ujú. y empieza a caminar para su casa. Siente que la están siguiendo, entonces apresura el paso. Pero este masculino la alcanza y le asesta 3 puñaladas. Creo Ajá. que wow, una en el abdomen y 2 en el Mm. tórax. Mm. A todo esto había gente, vecinos, que estaban mirando por las ventanas. Y eran, por eso se dicen que son 38 personas. Y de estas 38, la número 38 fue la que llamó a la policía. En este caso no llamó a la policía. Le pegó un grito diciendo que dejara de molestar. Entonces, el asesino, digamos, se va. Y mientras claro, tanto, Catherine era Kitty, conocida como Kitty Genovese, llega, sigue caminando así herida y todo, Claro. hasta la puerta de su edificio, Ujú. con gran dificultad porque Claro, nadie claro. la ayudó. claro, sí, Pasaron 10 no era para mí. minutos hasta que ella Sí, transitó esa media Claro, le cuadrita. costó poco. Y a todo uh, esto, el delincuente, como vio que no sonaban las sirenas, como vio que no salía nadie, volvió, se había ido en un auto, se volvió, la siguió apuñalando, la violó y le robó las pocas pertenencias que tenía. A todo esto, media hora, ella gritando, uh, ¿no? Y después sí, se sí, fue tranquilamente, después de haber efectuado su crimen. Y de estos 38 vecinos que estaban Claro, mirando apretado. sin hacer nada, después de todo, uno llamó a la policía, obviamente, la policía tardó 2 minutos en llegar, Claro, pero ya pero habían cuando llegó llamado estaba tarde. muerta. Claro, porque llamaron claro, después. Y a raíz de eso, después se creó el 911, para que se llamaran ante casos de emergencia. claro, Y por eso hablo de la claro, indolencia, de la indiferencia, que inclusive se estudió psicológicamente y se dice que cuando hay muchos testigos, cuando hay muchas personas viendo un acto, es como que se diluye la responsabilidad Claro. y nadie hace nada, sí, o para no es involucrarse, o porque cierto, piensa que el otro lo va a es cierto, hacer, Claro. o claro. ese Es, morbo, ¿no? es como que se justifican de algún modo. Sí, si el otro no hizo, bueno, yo voy a tener menos culpa, o es como una culpa compartida, exactamente como O usted lo que, estaba claro. manifestando. O que está lleno de gente y total, alguien va a hacer algo, yo me voy. Claro. Total está lleno de gente. O no me quiero Claro, involucrar sí, porque me voy a comprometer. Claro. Y entonces, bueno, esto que tenemos con lo que usted decía Ujú. de la seguridad,
a lo mejor pasa esto, piensan que está todo bien y no se preocupan claro, en asegurarse, digamos, o piensan que otro Zuckerberg me va a cuidar el Facebook, una cosa así. Entonces, ¿para qué me preocupo? Sí, sí, sí. Me hiciste recordar cuando se publicaba una especie de manifiesto y decía compartirlo. Señor Zuckerberg, no acepto que usted claro, tenga mis imágenes. claro, O sea, mi ubicación. no, realmente sí, una falta de conciencia total, pero desgraciadamente cada vez son más las víctimas, por ejemplo, en el caso de las estafas a través de supuestos préstamos, o sea, compras, créditos, préstamos, subsidios. Se han hecho estafas, por ejemplo, una de las que recuerdo, ofrecen algún bien por Facebook, se le pide un CBU, se le pide un documento para hacer una transferencia, claro, resulta que es mucho más enorme la cantidad de dinero que se envía y le dicen que es un error, a partir claro, de ahí le dicen envíame a este a otro, y en realidad le sacaron un préstamo a su nombre. Esta persona percibió lo que era por su producto quizás o lo que requería y después se queda con un préstamo que claro, otro lo está disfrutando. Claro. Yo me enteré de algo que me comentaron, pero la verdad que no sé cómo llamamos será. de AFIP y sí o sí, bueno, esto fue sí. justamente ahora, más o menos me llama un conocido y me dice, me están llamando que tengo una pensión, que quedó algo de la pensión de mi abuelo que falleció, que tengo que cobrarlo, es un abogado de AFIP, y me está pidiendo urgente un CBU, que esto lo tiene que liquidar, que se le pasó hoy, y el lunes ya no lo podemos hacer. No le di nada, anda y denuncia, toma el número, seguir el juego y nada más le digo. Y así fue. Sin embargo, me entero esta semana que cayó un familiar de él, que no me contó toda la historia, pero supuestamente lo habrán atrapado porque a veces el deseo de ganar algo también, y él me contó una parte de la historia. La cuestión está que ahora ya 60.000 pesos tiene que pagar él, y se los mandó a esta persona que le dijo ser de ANSES, que le habían pagado algo de más esta ayuda que se está dando, y bueno, un préstamo a su cargo con un interés a la tasa que tenemos hoy, y un delincuente está disfrutando de su esfuerzo. No, es tremendo, por eso y hay lo que complicado agudizar. después, lo complicado porque el banco dice, bueno, vos diste tus claves, vos entregaste todo, está ahí en la línea gris, porque nadie puede, como se dice, cuando uno hace su defensa nadie puede alegar su propia torpeza, claro, pero también con ese concepto todas las personas estafadas serían torpes, entonces da para un debate. Sí, Esta persona fue estafada, fue viciada su voluntad, fue engañada, termina siendo víctima y al final tiene que seguir pagando el préstamo. Y en un momento de vulnerabilidad, como es la cuarentena, la pandemia, claro. Sí. Doctor, estamos en el último minutito del programa, así que le agradecemos profundamente su participación y no, por favor. Lo despedimos, doctor, por hoy. Bueno, gracias nuevamente y bueno, nos hablamos la próxima. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias, doctor. Bueno, ya como dijo Marta, estamos ahí al filo. En los últimos segunditos. Así que no nos queda más que despedirnos hasta el próximo programa. Agradecemos mucho a toda la audiencia, al doctor Ábalos, a toda la gente, bueno, que nos han mandado algunos mensajes, no pudimos pasarlos el día de hoy, bueno, pero ya el próximo los pasaremos. Y nos encontramos entonces el viernes que viene. Hemos cumplido con el final del cuento de la Cueva de los Ecos. Cómo está todo ya el viernes que viene, porque el lunes tiene que haber noticias. Hoy mismo a lo mejor, dentro de unas horas. Así que hasta el viernes que viene en una nueva emisión de El Derecho en la Vida Diaria.